1980. En las frías y brumosas montañas de Chiapas, una comunidad entera fue borrada del mapa antes de que el sol lograra asomarse. No hubo advertencias, no hubo oportunidad de resguardar el patrimonio. Solo un silencio sepulcral que descendió sobre la espesura de la selva y se tragó todo a su paso. Dicen que en aquellas madrugadas de junio, el viento no soplaba de manera natural, sino que arrastraba ecos de pasos apresurados y sombras deslizándose entre la maleza. Golonchán Viejo, un lugar pacífico donde el tiempo parecía haberse detenido por generaciones, se convirtió de pronto en el epicentro de un abismo insondable. Hasta el día de hoy, los expedientes clasificados en sótanos gubernamentales intentan ocultar lo que la tierra misma se niega a olvidar. Quienes se atreven a buscar respuestas saben perfectamente que adentrarse en esta bruma es desenterrar una de las interrogantes más perturbadoras y oscuras del México profundo. Si quieres saber cómo los investigadores enfrentaron este muro impenetrable y finalmente revelaron la verdad oculta, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Para entender la magnitud anatómica de este suceso, el análisis preliminar de los investigadores independientes tuvo que trazar un perfil geográfico y sociológico sumamente meticuloso. El municipio de Citalá, enclavado en la topografía accidentada y casi inaccesible de Chiapas, era un territorio de contrastes abismales. De un lado de la balanza se encontraban las majestuosas fincas de familias acomodadas que ostentaban el control absoluto de los recursos hidrológicos y maderables. Del otro, las comunidades indígenas tzeltales, arraigadas a la tierra por un derecho ancestral que rara vez se formalizaba en papel. Golonchán Viejo no era simplemente un conjunto de viviendas rudimentarias esparcidas por la sierra. Era un punto neurálgico en una disputa legal y territorial que llevaba décadas gestándose en las sombras de los juzgados locales y en los pasillos de las oficinas agrarias. En las mesas de trabajo de los peritos independientes, a cientos de kilómetros de distancia, los mapas de la región se llenaban de chinchetas rojas que mostraban líneas invisibles de alta tensión. Era una olla de presión donde el sistema burocrático presentaba profundas fallas estructurales. Sin embargo, nada en los reportes de inteligencia civil o en las bitácoras de vigilancia comunitaria anticipaba la dimensión de lo que ocurriría en el verano de aquel año. La observación sobre estas tierras siempre había sido discreta, operada desde la lejanía por actores con intereses económicos gigantescos. La información fluía a cuentagotas hacia la capital del estado, filtrada intencionalmente para mantener una fachada de tranquilidad rural ante la mirada del gobierno federal. El punto de quiebre absoluto en la línea de tiempo de esta investigación se sitúa en la madrugada del 15 de junio de 1980. La reconstrucción retrospectiva de los hechos sugiere que, amparados por la oscuridad más absoluta y la densa neblina característica de la Sierra Chiapaneca, un contingente fuertemente estructurado ingresó a los linderos de Golonchán Viejo. No fue un movimiento errático ni producto de la improvisación. La táctica desplegada indicaba un nivel de organización escrupuloso, propio de una logística ensayada con semanas de anticipación. Las vías de comunicación de terracería quedaron bloqueadas de manera simultánea. Quienes estudiaron las pocas huellas topográficas dejadas atrás, confirmaron que se establecieron perímetros de contención en tiempo récord, cortando quirúrgicamente cualquier ruta de escape hacia las cabeceras municipales más cercanas. En cuestión de un par de horas, el entorno de cotidianidad de toda una población fue desmantelado de raíz. Las familias tzeltales se vieron inmersas en un episodio de desplazamiento sumamente abrupto. La evaluación criminalística del suceso indica que la instrucción operativa era clara y contundente: despejar el polígono sin dejar margen alguno a la mediación o al diálogo ciudadano. Las crónicas oficiales posteriores evitarían meticulosamente entrar en detalles visuales, pero los indicios que más tarde se intentarían recabar en el terreno hablaban de una disrupción total y calculada. Fue una noche en la que la luz de fuentes artificiales y el rugir de vehículos pesados sustituyeron la calma habitual de la alborada. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, Golonchán Viejo había dejado de ser un asentamiento humano funcional. Se había transformado en una escena restringida, una zona cero envuelta en bruma.
escombros silenciosos y en un misterio de proporciones insospechadas. Como suele ocurrir en los casos que marcan la historia criminal y burocrática del país, la verdadera indagatoria de alto nivel no comenzó en la escena misma del suceso, sino detrás de un escritorio, frente a documentos que no lograban sostener el peso de sus propias contradicciones. Días después de la alteración en Citalá, los archivos centrales en la Ciudad de México y algunas oficinas delegacionales en Tuxtla Gutiérrez recibieron una notificación administrativa. El reporte oficial emitido por las autoridades locales era extremadamente escueto, redactado con una frialdad procedimental que inmediatamente encendió las luces rojas entre los analistas, periodistas y defensores de derechos humanos que monitoreaban la región. El documento, de apenas un par de cuartillas con sellos de tinta azul, describía los hechos bajo el concepto de una simple reubicación civil por procedimientos agrarios. Un eufemismo perfecto y esterilizado. Según esta versión oficial de los hechos, el operativo de desalojo se había llevado a cabo en total apego a la normativa vigente, reportando únicamente alteraciones menores al orden público, debido a supuestas inconformidades y resistencia pasiva de algunos pobladores renuentes a abandonar el sitio. Todo parecía un trámite más en la interminable burocracia territorial mexicana. Pero los investigadores experimentados saben que la coartada más elaborada siempre deja cabos sueltos, huellas invisibles en el papel. Al realizar un escrutinio exhaustivo sobre el reporte, las inconsistencias legales comenzaron a brotar como grietas en un muro de concreto sometido a demasiada presión. En primer lugar, la revisión del protocolo determinó que un procedimiento civil de esa envergadura requería obligatoriamente notificaciones previas, firmas de conformidad por parte de los líderes ejidales y un censo detallado de las personas que serían reubicadas. Sin embargo, el expediente adjunto no contenía ni un solo nombre, ni una sola huella dactilar. En segundo lugar, y quizás lo más alarmante, las solicitudes formales de información sobre el paradero actual y las condiciones de salud de los habitantes de Golonchán Viejo eran rebotadas sistemáticamente por los canales oficiales, argumentando supuestos problemas de jurisdicción intermunicipal y fallas prolongadas en las líneas de comunicación telefónica. El análisis documental profundo reveló algo aún más inquietante. Mediante un peritaje grafoscópico preliminar, se notó que los sellos de validación en el reporte oficial pertenecían a dependencias que, para la fecha exacta del suceso, no estaban en funciones debido a feriados en el calendario local. Alguien con la suficiente influencia había acelerado el papeleo en horas de la madrugada, forzando la legalización de un reporte prefabricado para construir una barrera legal antes de que la prensa nacional pudiera hacer la primera pregunta. Este hallazgo transformó un simple trámite administrativo en la evidencia primaria de una maquinaria de encubrimiento a gran escala. Este muro de silencio burocrático fue el verdadero detonante psicológico para la investigación independiente. Para el equipo conformado por periodistas de investigación y analistas de derechos humanos que operaban desde sus oficinas llenas de humo en la capital, el mutismo institucional era la confesión más elocuente. La orden táctica de clasificar la información y el repentino aislamiento geográfico de la zona no eran medidas preventivas de rutina. Eran los síntomas innegables de que algo inenarrable había ocurrido bajo el cobijo de la noche. Prepararon su equipo. Empacaron grabadoras de cinta magnética, estudiaron las rutas clandestinas a través de la Sierra Chiapaneca y trazaron un plan de infiltración. Sabían perfectamente que se enfrentarían a un sistema diseñado para triturar la verdad y desaparecer evidencias, pero el eco silencioso de Golonchán Viejo exigía ser escuchado. El peligroso viaje hacia la zona de restricción acababa de comenzar. El rastreo documental se convirtió en la primera línea de defensa para el equipo de investigadores independientes que intentaba desentrañar el enigma de Golonchán Viejo. Encerrados en una pequeña oficina en el corazón de la capital, rodeados de carpetas repletas de oficios, copias al carbón y telegramas amarillentos, los analistas comenzaron a diseccionar minuciosamente el expediente oficial. La premisa básica de cualquier investigación gubernamental en México dicta que la burocracia es inherentemente lenta, pesada y laberíntica. Sin embargo, los papeles relacionados con el polígono de Citalá contaban una historia radicalmente opuesta.
Al aplicar una técnica de cronología inversa sobre los folios, descubrieron una anomalía procesal sumamente perturbadora. La orden de desalojo civil y reubicación pacífica había transitado por 3 dependencias estatales distintas, recibido sellos de aprobación y firmas de autorización de alto nivel en un lapso de apenas 48 horas, cruzando un fin de semana. Esa velocidad operativa era sencillamente imposible bajo las normativas vigentes de 1980. Los expertos en auditoría legal determinaron que se había omitido todo el proceso de mediación. Faltaban los edictos públicos, las actas de asamblea comunitaria y los estudios topográficos obligatorios para un dictamen de tal magnitud. Era como si una mano invisible, dotada de un poder fáctico inmensurable, hubiera tomado los hilos del aparato estatal para diseñar una coartada institucional perfecta. La falta de evidencia documental sobre la identidad y el paradero de los habitantes era abrumadora. No había censos, no había firmas de recibido, no había constancias de asignación de nuevos predios. En el lenguaje de la criminalística administrativa, cuando un expediente avanza con tanta agilidad y carece de rostros humanos, no se trata de eficiencia gubernamental, sino de encubrimiento premeditado. Aquel papel sellado no era una orden legal emanada de un juzgado imparcial. Era un borrador histórico redactado con extrema frialdad, diseñado específicamente para justificar a posteriori un suceso que ya había sido planeado milimétricamente en las sombras de las cúpulas de poder. Con la evidencia de la manipulación documental sobre la mesa de análisis, el siguiente paso táctico fue establecer contacto directo con las autoridades de proximidad en Sitalá para triangular la información. Se activaron los protocolos estándar de verificación, llamadas constantes a la comandancia local, telegramas urgentes al registro civil y solicitudes de información al ayuntamiento. Fue entonces cuando los investigadores se toparon de frente con un muro de contención meticulosamente diseñado para sofocar cualquier intento de escrutinio externo. Las operadoras telefónicas reportaban de manera monótona y reiterativa que las líneas hacia aquella demarcación se encontraban fuera de servicio temporalmente o caídas por fallas en la red central. Los telegramas, enviados con carácter de urgencia y con acuse de recibo, se perdían en un limbo operativo insondable, regresando días después a la oficina central con el gélido sello rojo de destinatario ilocalizable en la zona. Cuando el equipo finalmente logró contactar, a través de mucha presión mediática soterrada, a un enlace de comunicación del gobierno estatal en Tuxtla Gutiérrez, la respuesta obtenida fue una pieza maestra de evasión diplomática. Se les informó, con un tono ensayado y distante, que las recientes inclemencias del clima habían provocado múltiples deslaves en la sierra, bloqueando los caminos de terracería y dejando a Golonchán Viejo en un estado de incomunicación natural. Un aislamiento táctico, disfrazado hábilmente de desastre meteorológico. Pero los reportes climatológicos independientes, extraídos de las estaciones de monitoreo de la zona, no mostraban precipitaciones fuera de lo común. El clima había estado despejado. Era evidente que se había instaurado un cerco informativo férreo. Ningún reportero independiente entraba al perímetro y ninguna noticia oficial salía de él. El escarpado entorno geográfico estaba siendo utilizado como una prisión natural para encapsular los ecos de lo que ocurrió aquella noche. Esta táctica de dilación sistemática solo confirmó el perfil psicológico y criminal que los analistas estaban construyendo sobre los orquestadores del evento. Se enfrentaban a una red profundamente organizada que no solo tenía la capacidad de movilizar contingentes en el terreno, sino de controlar la narrativa gubernamental en un radio de cientos de kilómetros a la redonda. La opacidad institucional parecía inquebrantable, una bóveda blindada contra la verdad, hasta que el muro comenzó a presentar fisuras imprevistas en su eslabón más vulnerable: los pequeños hospitales y sanatorios de las zonas aledañas. A finales de junio, a través de canales no oficiales y radiotransmisiones codificadas utilizadas por grupos de derechos humanos que operaban clandestinamente en la diócesis local, llegó una señal de alerta proveniente de Ocosingo, una localidad situada a varias horas de arduo camino de Sitalá.
Las clínicas rurales y los dispensarios médicos estaban experimentando un ingreso completamente inusual de pacientes indígenas tzeltales durante la madrugada. Estas personas llegaban en estado de shock severo, deshidratadas, desorientadas y con las ropas desgarradas tras haber atravesado la espesura del bosque durante varios días y noches, evitando a toda costa los caminos principales que ahora se encontraban bajo estricta vigilancia de hombres uniformados. El equipo de investigación, consciente de que el tiempo era un factor en su contra, movilizó inmediatamente a un contacto médico encubierto, un profesional simpatizante con la causa, para realizar una inspección preliminar de los cuadros clínicos en el lugar. Lo que este contacto descubrió en los fríos pasillos de aquel humilde sanatorio se convirtió en la primera evidencia física irrefutable de que la versión oficial era una construcción ficticia de proporciones mayúsculas. Los reportes de ingreso, que los doctores locales habían llenado con evidente nerviosismo y letra temblorosa, clasificaban las lesiones de manera genérica como traumatismos contusos por caídas accidentales o accidentes de tránsito en zonas rurales de difícil acceso. Sin embargo, el análisis forense retrospectivo de los patrones de contusión contaba una historia radicalmente distinta y mucho más sombría. Las marcas impresas en los cuerpos de los desplazados, el agotamiento extremo y los signos vitales gravemente debilitados no correspondían, bajo ninguna lógica médica, a la dinámica de un evento accidental y esporádico. Eran el resultado inequívoco de un forcejeo intenso, de una extracción involuntaria y de una exposición prolongada a la intemperie mientras huían de un peligro inminente. Las heridas mostraban patrones de impacto defensivo. Estos sobrevivientes, postrados en camas de hierro bajo la luz parpadeante y amarillenta del hospital, eran los testigos clave de un suceso que todo el sistema de justicia intentaba enterrar bajo una gruesa capa de burocracia. El miedo impregnado en sus miradas era insondable, característico del síndrome de estrés postraumático severo posterior a un evento colectivo devastador. Se negaban rotundamente a hablar, sumidos en un mutismo protector, temiendo que aquellos extraños que se acercaban a sus camillas con libretas de apuntes y cámaras fotográficas ocultas fueran emisarios de la misma fuerza opresora que los había arrancado de su hogar ancestral. Para los investigadores, la presencia física de este éxodo silencioso en los corredores de Ocosingo fue la pieza del rompecabezas que cambió por completo el rumbo y la magnitud del caso. Ya no se trataba de un simple ejercicio de escritorio, de archivar documentos fraudulentos o de intentar sortear líneas telefónicas intencionalmente muertas. Se enfrentaban a víctimas reales, de carne y hueso, a un desplazamiento forzado que aún se encontraba en pleno desarrollo y a un reloj de arena que se vaciaba rápidamente antes de que estas personas fueran presionadas para desaparecer nuevamente en el anonimato de la sierra. El análisis de escritorio en la capital había rendido sus frutos, pero había llegado a su límite natural. Era el momento crítico y sumamente arriesgado de trasladar el rastreo directamente al terreno de los hechos. Había que empacar el equipo, asumir el riesgo operativo de la infiltración, cruzar la línea hacia la zona cero y enfrentar de primera mano la densa, asfixiante y peligrosa bruma que ocultaba el oscuro secreto de Golonchan Viejo. La decisión operativa de trasladar la investigación al epicentro del conflicto fue tomada bajo un estricto protocolo de contrainteligencia civil. El equipo de analistas e investigadores sabía que aproximarse a Golonchan Viejo por los accesos carreteros tradicionales, controlados ahora por retenes gubernamentales informales y patrullas de vigilancia sin insignias oficiales, sería un error táctico de consecuencias letales. Las carreteras de terracería que serpenteaban por la geografía abrupta de Chiapas se habían transformado en cuellos de botella rigurosamente monitoreados, donde cualquier vehículo foráneo era detenido, sus ocupantes interrogados exhaustivamente y su equipo fotográfico y libretas de notas confiscados de inmediato bajo la pretexto legal de preservar la seguridad en una zona de alto riesgo por deslaves inminentes. Para sortear este cerco de seguridad perimetral, los investigadores adoptaron una estrategia de camuflaje extremo. Abandonaron en Tuxtla Gutiérrez sus vehículos utilitarios, sus identificaciones de prensa y cualquier indumentaria que delatara su procedencia urbana. Con la asistencia logística de guías tzeltales de profunda confianza,
hombres que conocían cada pliegue y recoveco de las montañas como las líneas de sus propias manos, emprendieron una extenuante marcha a pie que se prolongaría durante 3 arduos días. Trazaron una ruta de aproximación completamente atípica, bordeando barrancas profundas, atravesando ríos caudalosos de madrugada para no ser detectados por las rondines, y utilizando senderos ancestrales que ni siquiera figuraban en los mapas topográficos militares de la región. El nivel de paranoia y tensión psíquica entre el equipo alcanzó su punto máximo. Cada crujido de rama, cada ruido inusual en la espesura del bosque, los obligaba a detenerse y evaluar el entorno ante el constante temor de una emboscada o de cruzarse con los encargados del asunto. La espesa bruma chiapaneca se convirtió en su aliada táctica y, a la vez, en su más aterrador encubridor. Al alba del 4.º día de marcha, exhaustos, deshidratados y con la ropa impregnada por la humedad penetrante de la selva tropical, los guías indígenas finalmente detuvieron el avance y señalaron en silencio hacia un claro en el horizonte escarpado. Habían logrado franquear la zona de restricción. Estaban, por fin, dentro de los límites geográficos que el Estado había declarado incomunicados. Al descender hacia el valle y asomarse desde el último reborde de follaje tupido, el panorama que se desplegó ante los ojos de los peritos independientes fue desolador. El primer impacto no fue visual, sino auditivo. El silencio ensordecedor. Un silencio espeso, opresivo, antinatural en un entorno selvático que normalmente rebosa de actividad vital y del murmullo constante de la vida comunitaria indígena. El descenso hacia la zona cero, donde antes se erigía Golonchán Viejo, fue un ejercicio de contención emocional extremo para no contaminar la objetividad de la investigación técnica. Al adentrarse en lo que quedaba del asentamiento, la escena que los investigadores encontraron congeló la sangre en sus venas y desafió la frialdad procedimental que habían mantenido hasta ese momento. No había un solo rastro de la supuesta reubicación ordenada que describían con impudicia los documentos expedidos en la capital. Lo que documentaron metódicamente a través de rollos de película en blanco y negro de alto contraste y bocetos trazados febrilmente en sus cuadernos de campo fue un paisaje alterado por una destrucción sistemática, acelerada e implacable. Comenzaron el peritaje de campo dividiendo el polígono en cuadrantes imaginarios. En el sector norte, donde se agrupaban la mayoría de las chozas y viviendas de adobe, constataron que las estructuras no habían colapsado por fallas naturales ni por abandono paulatino. Presentaban un claro patrón de derribo intencional. Las vigas principales de madera habían sido fracturadas con herramientas de alto impacto. Los techos de paja y lámina yacían dispersos en un radio completamente asimétrico. Los utensilios de cocina, las vasijas de barro, los telares rudimentarios y las pertenencias personales más elementales se encontraban esparcidos por el lodo de manera caótica, como si una fuerza centrífuga monumental hubiera barrido el lugar en cuestión de minutos, sin dar la más mínima oportunidad de que alguien recogiera ni siquiera sus documentos de identidad. Las evidencias físicas contradecían cada punto, coma y párrafo del informe oficial. El escrutinio forense del terreno arrojó hallazgos aún más elocuentes sobre la logística del operativo que tuvo lugar la madrugada del 15 de junio. Especialistas en lectura de huellas del equipo de investigación se postraron sobre el suelo húmedo y realizaron moldes de yeso improvisados de las impresiones vehiculares que aún persistían en los senderos principales del poblado. Aquellas vías que misteriosamente el gobierno reportaba como intransitables por las lluvias. El análisis de las marcas de tracción y el ancho de vía dictaminó de forma concluyente que por esos caminos de terracería no transitaron las camionetas utilitarias ligeras de un proceso agrario burocrático, sino unidades de transporte pesado y tracción total, vehículos cuyo tonelaje y características de rodada correspondían a equipamiento de uso exclusivo o táctico, completamente ajenos a la maquinaria civil de la zona y mucho menos accesibles para los terratenientes locales comunes sin el apoyo directo de estructuras de alto poder institucional. Además, se encontraron zonas de terreno removido de manera circular y marcas de botas de alta resistencia con suelas de patrón estandarizado alrededor de los accesos principales al valle. Esto sugería la formación de un cerco operativo o un cordón de seguridad perimetral para acorralar a la población y evitar fugas laterales. Cada pedazo de madera carbonizada, cada fragmento de olla quebrada, cada huella hundida en el lodo componía una narrativa forense silenciosa que gritaba a los 4 vientos que Golonchán Viejo
no había sido evacuado pacíficamente para buscar mejores horizontes. Había sido despojado con un nivel de celeridad, organización y contundencia que sólo podía provenir de una orden jerárquica superior, ejecutada al amparo de la clandestinidad más absoluta. Tras horas de recolección intensiva de evidencia fotográfica, mediciones topográficas y recolección de muestras físicas, cuidando de no alterar la escena más de lo indispensable, el jefe de la expedición ordenó el repliegue táctico inmediato. Permanecer más tiempo en la zona de intervención incrementaba exponencialmente el riesgo de ser interceptados por alguna patrulla de verificación que rondara el perímetro en rondines esporádicos. Los investigadores empacaron apresuradamente sus instrumentos, guardaron celosamente los rollos expuestos en fundas de plomo para protegerlos de la humedad y el posible escaneo con equipo de rayos X en los aeropuertos, y se prepararon para desaparecer nuevamente en el abrazo de la selva profunda. Tenían en su poder las pruebas irrefutables de la escena del suceso, la confirmación física del encubrimiento estatal, pero carecían de la pieza más fundamental, la voz humana que pudiera narrar, en primera persona, la secuencia cronológica de lo que verdaderamente ocurrió bajo la bruma de aquella oscura madrugada. Encontrar el paradero de los sobrevivientes prófugos ocultos en las entrañas de la montaña y lograr que confiaran su testimonio a estos extraños recién llegados de la ciudad se erigía ahora como el siguiente, y quizá el más complejo, desafío de la investigación. Tras el levantamiento pericial en la zona cero de Golonchán Viejo, la prioridad táctica viró de manera radical hacia la ubicación de la evidencia humana, la más frágil pero crucial de todas. Los testimonios primarios de aquellos que lograron evadir el cerco operativo esa funesta madrugada. Las pistas obtenidas en el hospital de Ocosingo semanas antes sirvieron como brújula inicial. Pero rastrear a una población flotante, traumatizada y escondida en la vastedad impenetrable de las cañadas chiapanecas se perfilaba como una tarea de proporciones quiméricas. La selva, cómplice del silencio, había engullido a los tzeltales. Los guías indígenas que acompañaban al equipo de investigación advirtieron de inmediato sobre la dificultad operativa de este acercamiento. Las familias que habían logrado huir hacia las serranías se encontraban en un estado de paranoia extrema, y con justificada razón. Desconfiaban de cualquiera que no hablara su lengua con la cadencia de la montaña, y temían con terror atávico a cualquiera que vistiera ropa occidental o portara instrumentos de grabación, asociándolos de manera directa con las figuras de autoridad y las cuadrillas operativas que habían devastado su hogar. Para sortear esta barrera defensiva, el equipo investigador se vio en la necesidad de despojarse de sus métodos habituales de recolección de datos y sumergirse en un protocolo de contacto sumamente lento y metódico, fundamentado en la paciencia y el respeto absoluto a los tiempos de la comunidad. El primer contacto se logró a mediados de la segunda semana de rastreo continuo. En lo profundo de un barranco, a kilómetros de cualquier camino delineado en mapas modernos, los exploradores encontraron un asentamiento provisional compuesto por techos de hojas de plátano sostenidos por ramas secas, camuflados hábilmente entre la densa vegetación para evadir cualquier avistamiento aéreo eventual. El ambiente en el campamento era lúgubre, marcado por la escasez de víveres, la presencia de fiebres no tratadas y una atmósfera cargada de un temor palpable, casi denso en el aire húmedo. Al acercarse el equipo investigador, acompañado de sus intérpretes, las miradas que los recibieron fueron gélidas, evasivas, llenas de un profundo recelo. Hombres, mujeres y ancianos mantenían la guardia alta, protegiendo a los más jóvenes y cerrando filas en un silencio colectivo defensivo. Convencer a los primeros testigos de que rompieran el cerco de su propio trauma fue la fase más delicada de toda la investigación psicológica y de derechos humanos emprendida hasta el momento. Las entrevistas formales con grabadora encendida, al estilo nota roja, o con el clásico cuestionario procedimental en mano, resultaban completamente contraproducentes, cerrando instantáneamente la escasa apertura comunicativa de los sobrevivientes.
En su lugar, el equipo recurrió a un proceso de construcción de empatía paulatina. Se sentaron en el suelo lodoso alrededor de los improvisados fogones, compartieron provisiones austeras traídas desde la capital y permitieron que los guías tradujeran su propósito principal: documentar la verdad, para que el velo de la impunidad institucional no sepultara sus nombres bajo toneladas de expedientes prefabricados. Poco a poco, tras varios días de establecer esta confianza mutua, el muro de mutismo comenzó a resquebrajarse. Las primeras declaraciones surgieron fragmentadas, erráticas, teñidas por la nebulosa confusión que caracteriza los relatos de eventos traumáticos masivos y repentinos. La tarea de los analistas consistió entonces en aplicar técnicas de reconstrucción cronológica inversa y entrevistas forenses no invasivas, ensamblando pacientemente cada pieza narrativa, como quien rearma un vitral hecho añicos, para conformar un mosaico coherente y fidedigno del suceso. Los testimonios directos, al ser depurados, desmintieron de manera contundente la versión oficial del desalojo pacífico con incidentes menores, redactada en las pulcras oficinas gubernamentales. La historia, narrada en celtal entre sollozos apagados y miradas perdidas hacia el fuego, describía la llegada súbita de contingentes uniformados bajo el amparo absoluto de la niebla nocturna. Los testigos relataron con detalle espeluznante cómo el silencio del amanecer se desgarró por el sonido de órdenes secas y el estruendo intimidatorio de maquinaria acercándose a los linderos. No existió ninguna mediación, ningún edicto exhibido, ningún funcionario agrario mediando en el conflicto con un acta en la mano. La orden, expresada de manera implacable, era el vaciamiento inmediato del polígono habitacional. Aquellos que intentaron cuestionar la presencia de las cuadrillas operativas o buscaron rescatar las incipientes cosechas almacenadas para el invierno se toparon con una fuerza abrumadora y contundente, enfrentando un trato que los informes médicos de Ocosingo ya habían insinuado, pero que ahora se volvía vívido, aterrador, a través del relato humano. La reconstrucción de la línea de tiempo reveló que la operación duró escasas horas, un tiempo récord para desmantelar la vida de decenas de familias, obligándolas a emprender un viaje sin regreso hacia el desamparo de la intemperie forestal, donde muchos, especialmente los más longevos, vieron severamente comprometida su fragilidad física. La validación de estos relatos verbales mediante el cruce de información con la evidencia recolectada en la zona cero permitió solidificar un expediente acusatorio con solidez probatoria. Las marcas en el lodo coincidían con la descripción de los vehículos aportada por los sobrevivientes. Los escombros de las chozas respaldaban el nivel de violencia aplicado durante la irrupción repentina, y el temor incrustado en la memoria de la comunidad daba fe de la magnitud asimétrica de la operación táctica orquestada para su expulsión. Sin embargo, en medio del dolor y el relato de los hechos inmediatos, surgió un detalle aparentemente insignificante durante la narración de un anciano. Un detalle que pasó casi inadvertido entre los más jóvenes, pero que encendió las alarmas de los analistas más experimentados del equipo investigador. El anciano mencionó, con voz cascada, que horas antes del suceso definitivo había percibido la presencia de camionetas lujosas, inusuales en esa región apartada de Chiapas, bordeando los límites superiores de Golonchán Viejo durante varias semanas. Relató haber visto a hombres de aspecto citadino observando los campos con binoculares y conversando con capataces de las fincas vecinas, apuntando y realizando mediciones furtivas. Esta pequeña pieza de información, extraída de la neblina del recuerdo, abrió una puerta monumental en la investigación. ¿Por qué hombres con evidente poder adquisitivo y presunta influencia política estarían interesados en cartografiar una zona que el Estado consideraba marginal e inoperable? Para desentrañar la verdadera anatomía de este suceso y revelar quiénes se encargaron del asunto en las sombras, la pesquisa ya no solo dependía de documentar las huellas en la selva o el testimonio de los sobrevivientes. La brújula debía apuntar nuevamente hacia las ciudades, hacia los oscuros corredores donde fluían las escrituras territoriales, los favores burocráticos y las alianzas políticas de alto perfil. Había llegado el momento crítico de abandonar la protección de la montaña y seguir el rastro silencioso y letal del dinero y la influencia. Con el expediente de campo consolidado y las voces de los sobrevivientes resguardadas en cintas magnetofónicas codificadas,
La investigación tomó un giro drástico desde la evidencia cruda del terreno hacia el rastreo financiero y estructural en los archivos del poder. Los analistas comprendieron que para desenmascarar a los verdaderos artífices de la tragedia de Golonchán Viejo, debían seguir la pista del interés más antiguo y voraz de la región chiapaneca: la posesión de la tierra. La hipótesis central sostenía que un operativo de tal magnitud, caracterizado por una movilización logística impecable y una maquinaria de encubrimiento tan sofisticada, no podía ser producto de un simple malentendido ejidal. Era el resultado de una concertación premeditada entre capital privado y colusión estatal a los más altos niveles de la administración pública. Para iniciar esta fase de la pesquisa, el equipo de investigación se infiltró nuevamente en el entorno burocrático, esta vez bajo identidades encubiertas de investigadores académicos, para acceder a las bibliotecas del Registro Público de la Propiedad y a los archivos históricos del Departamento Agrario, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en la Ciudad de México. El objetivo primordial era rastrear el historial de escrituración y los litigios sobre el polígono específico donde se asentaba Golonchán Viejo. Sumidos en salas polvorientas e iluminadas tenuemente, revisaron tomos encuadernados en piel desgastada, actas notariales de décadas pasadas y mapas catastrales que mostraban la evolución de las colindancias territoriales desde finales del siglo XIX. El primer hallazgo revelador surgió al analizar la evolución de las fincas colindantes. Mediante un minucioso trabajo de cartografía comparativa, se evidenció un patrón histórico de expansión concéntrica de los grandes latifundios a expensas de los terrenos comunales indígenas. Un proceso documentado como una fagocitación territorial, progresiva e implacable. Sin embargo, en el caso específico del polígono de Golonchán Viejo, la resistencia legal de la comunidad celtal había logrado mantener en jaque los intentos de absorción durante los últimos 40 años. Se hallaron documentos que probaban que los amparos promovidos por los representantes indígenas habían sido ganados sistemáticamente en tribunales menores, estableciendo un perímetro legal que los grandes terratenientes no habían podido franquear mediante los recursos jurídicos habituales. Esta frustración legal de los finqueros fue el catalizador del trágico incidente. La investigación se adentró en el análisis de los flujos de influencia y las alianzas entre los terratenientes locales y las esferas de decisión política en la capital chiapaneca. Cruzando registros de propiedad, actas constitutivas de asociaciones ganaderas y fotografías de eventos sociales de la élite de Tuxtla Gutiérrez, el equipo de inteligencia comenzó a trazar un intrincado organigrama de conexiones y favores mutuos. Descubrieron que las familias propietarias de las fincas adyacentes a Golonchán Viejo no solo controlaban la economía agrícola de la región de Zitalá, sino que mantenían vínculos consanguíneos y comerciales estrechos con magistrados, jefes de policía estatal y funcionarios de alto rango encargados precisamente de las delegaciones de asuntos agrarios y desarrollo rural en el estado. El verdadero avance, la pieza central que unificaba el rompecabezas, se encontraba en un dictamen legal oscuro y apresurado emitido tan solo 3 semanas antes del evento de la madrugada del 15 de junio de 1980. Oculto entre legajos de trámites menores, los peritos localizaron una resolución de nulidad de dotación, fechada el 25 de mayo, firmada por un alto mando de la Secretaría Estatal correspondiente. Este documento revocaba, de un plumazo burocrático y fundamentado en peritajes topográficos de dudosa procedencia realizados in absentia de la comunidad, los derechos de posesión de los habitantes de Golonchán Viejo, y transfería la jurisdicción del terreno a una supuesta reserva forestal estatal bajo régimen de aprovechamiento privado concesionado, curiosamente, a las fincas circundantes. El análisis grafoscópico de la firma al calce del documento apuntaba a un personaje escurridizo que, de inmediato, se convirtió en el principal sujeto de interés para la investigación. Este funcionario, conocido por su habilidad para operar desde la discreción y su rapidez para ascender en el escalafón burocrático, había actuado como el engranaje clave que dio cobertura legal a la acción táctica posterior. La firma de la resolución otorgó a los ejecutores en el terreno el barniz de legalidad necesario para justificar el ingreso masivo y el desalojo intempestivo, permitiéndoles disfrazar un acto de despojo coordinado como una acción de restitución de orden estatal. Sin embargo,
el funcionario no actuó de manera aislada. Para movilizar el contingente logístico, se requería una infraestructura que excedía por mucho el alcance de una Secretaría Estatal Civil. Al profundizar en los archivos de asignación de vehículos y reportes de patrullajes especiales emitidos durante las fechas previas al evento, los investigadores detectaron que se habían desviado recursos y personal pertenecientes a fuerzas de reacción, con la justificación de apoyo en la contención de contingencias agrarias en zonas montañosas de alta vulnerabilidad. Este era el eslabón de colusión final. La maquinaria de coerción estatal puesta al servicio directo de los intereses de la élite terrateniente local, orquestada mediante resoluciones fraudulentas y ejecutada con la impunidad garantizada por los pactos de silencio institucional. Con el organigrama operativo casi completo, la estructura del encubrimiento se hizo dolorosamente evidente ante los ojos del equipo. Tenían los nombres de las familias beneficiadas, el dictamen fraudulento que detonó la operación, y el rastro logístico de los encargados del asunto en la ejecución táctica. Sin embargo, en el ámbito jurídico e investigativo de alto riesgo en México, un expediente basado únicamente en análisis catastral y documentos administrativos es fácilmente desechado por la maquinaria defensiva del Estado, argumentando errores burocráticos o simples fallas de procedimiento. Faltaba una última pieza de comprobación innegable. Un documento que evidenciara sin dejar lugar a interpretaciones ambiguas que lo acontecido en Golonchán Viejo no fue un procedimiento administrativo con fallas, sino un acto deliberado que comprometió severamente la integridad humana de la población. La atención de la pesquisa se dirigió entonces hacia el punto más vulnerable de cualquier operación encubierta que involucra víctimas civiles: la manipulación forzada de los expedientes médicos forenses y las alteraciones sistemáticas de los registros sanitarios en la región para enmascarar las secuelas físicas del desalojo. El cerco informativo se estrechaba cada vez más en torno a los responsables. Con la estructura operativa y las motivaciones económicas del despojo expuestas ante el análisis de escritorio, la investigación se volcó de lleno a vulnerar el último bastión de la coartada oficial: la fachada de pulcritud en los informes médicos de los sobrevivientes. Si el gobierno sostenía, contra toda lógica, que se había tratado de una simple reubicación por procedimientos agrarios y que las lesiones reportadas eran atribuibles a incidentes menores durante el tránsito, la evidencia clínica se convertía en el eslabón de hierro necesario para desenmascarar el encubrimiento pericial a gran escala. Para lograr este objetivo, el equipo de investigación recurrió a la infiltración y al contacto sigiloso con su informante clave en el hospital de Ocosingo. Sabían que solicitar los expedientes por las vías institucionales, a través de oficios formales y solicitudes de transparencia, no solo resultaría inútil, sino que alertaría de inmediato a los administradores del centro de salud, precipitando la purga o la alteración irreversible de los registros originales. La extracción debía ser subrepticia, una operación de cirugía de precisión en el corazón de la burocracia sanitaria estatal. La oportunidad se presentó durante el cambio de turno de la madrugada, un periodo en el que la vigilancia de los archivos centrales disminuía y el cansancio relajaba los estrictos protocolos de control de acceso. Provistos de equipo fotográfico compacto y de una lista meticulosamente elaborada con los folios de los pacientes celtales ingresados en la tercera semana de junio, los investigadores, guiados por el contacto interno, penetraron en la oscura sala de archivos del hospital. Allí, entre estantes metálicos atestados de carpetas amarillentas y el penetrante olor a formol y desinfectante industrial, comenzó la búsqueda frenética de los documentos que el Estado intentaba silenciar. La revisión de los expedientes médicos reveló un patrón de encubrimiento tan sistemático como burdo. Las notas de ingreso iniciales, redactadas a mano por los médicos de guardia que recibieron a los desplazados en las madrugadas críticas, documentaban con precisión forense un espectro de traumatismos severos, cuadros de deshidratación extrema y laceraciones profundas incompatibles con la narrativa de un simple desalojo administrativo. Las observaciones preliminares de los galenos rurales describían contusiones de forma simétrica que evidenciaban el uso de la fuerza y lesiones por abrasión profunda en las extremidades, resultado de arrastres y exposición prolongada a la intemperie en un entorno hostil.
Sin embargo, en la secuencia de los documentos que componían cada carpeta, los analistas descubrieron la injerencia flagrante de una autoridad externa superior. Varias hojas de progreso clínico y hojas de alta contenían correcciones, tachaduras evidentes y anexos redactados a máquina con un formato y tipografía idénticos, a pesar de pertenecer a diferentes pacientes. Estos anexos, firmados por médicos legistas adscritos a la Procuraduría Estatal y no por los especialistas del Hospital de Ocosingo, homogeneizaban el diagnóstico de manera grotesca, reclasificando las severas afecciones como escoriaciones leves por caídas o trastornos gastrointestinales por condiciones climáticas adversas. Era la manipulación pericial en su máxima expresión, la reescritura clínica dictada desde las oficinas centrales para borrar las huellas físicas del suceso. El hallazgo más incriminatorio y de mayor peso pericial se encontraba en las placas de rayos X. A pesar de los esfuerzos por unificar la narrativa en los reportes escritos, las radiografías no mentían. Al someter las placas confiscadas a un análisis detallado mediante el uso de negatoscopios de alta intensidad, los investigadores corroboraron las sospechas iniciales de los galenos que habían atendido en primera instancia a los sobrevivientes. Se identificaron fracturas limpias, astillamientos óseos y dislocaciones que correspondían indudablemente a patrones de compresión y contusión generados por un sometimiento violento. Estas evidencias de impacto, imposibles de justificar mediante la hipótesis oficial de un accidente en el proceso de evacuación, representaban la confirmación anatómica de la asimetría de la operación en Golonchán Viejo. Con las copias fotográficas de los expedientes originales y los análisis radiológicos en su poder, el equipo de investigación completó la recolección de las piezas clave del rompecabezas. Contaban con el testimonio de los sobrevivientes de la sierra, el registro forense del asentamiento destruido, la ruta documental del despojo territorial maquinado en las altas esferas y la evidencia médica concluyente que destrozaba la versión oficial y ponía de manifiesto el encubrimiento estructurado. Poseían un expediente con un potencial detonador absoluto. Sin embargo, el triunfo investigativo tuvo un costo operativo inmediato y altísimo. El ingreso clandestino a los archivos del Hospital de Ocosingo no pasó desapercibido por completo. Algún celador atento a la anomalía, o tal vez un informe rutinario de inventario cruzado, alertó a las instancias de seguridad sobre la sustracción de la información clínica clasificada. La maquinaria de intimidación y contrainteligencia que hasta entonces había operado en el trasfondo de manera pasiva, intentando disuadir a través de obstáculos burocráticos y bloqueos comunicacionales, se activó entonces de manera hostil y agresiva. El equipo independiente había cruzado la línea roja definitiva al acceder a pruebas concluyentes que comprometían de manera directa a los tomadores de decisiones a nivel estatal y regional. El asedio sobre los investigadores comenzó de manera silenciosa, cerrando el cerco en torno a ellos, advirtiéndoles de manera inequívoca que la información que poseían los había transformado, de simples observadores técnicos, en blancos de máxima prioridad para quienes tenían encomendada la protección del silencio en Chiapas. El ambiente dentro del equipo de investigación cambió drásticamente en cuestión de horas. La euforia técnica de haber consolidado un expediente forense y documental a prueba de refutaciones institucionales se disipó para dar paso a una opresiva sensación de vulnerabilidad. Sabían que, en el intrincado y peligroso ecosistema de poder en México, poseer la verdad es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, a menudo la más letal, es sobrevivir el tiempo suficiente para hacerla pública. La transición de perfil bajo a blanco prioritario se hizo evidente mediante una serie de eventos de contrainteligencia que buscaban paralizar, intimidar y finalmente desmantelar la capacidad operativa de grupo. El asedio comenzó de manera sutil, como una sombra prolongándose en los pasillos de su base de operaciones improvisada en Tuxtla Gutiérrez. Los teléfonos de la oficina comenzaron a registrar extrañas interferencias electromagnéticas y ecos metálicos, indicios clásicos de líneas intervenidas. Las comunicaciones esporádicas que sostenían con sus fuentes confidenciales se cortaban abruptamente y las llamadas nocturnas anónimas se convirtieron en un patrón constante. Del otro lado de la línea, solo un silencio pesado.
Un mensaje en clave que no necesitaba palabras para transmitir que su ubicación exacta y sus rutinas diarias estaban bajo vigilancia ininterrumpida. La escalada intimidatoria alcanzó un nuevo nivel cuando el equipo experimentó el primer allanamiento técnico de su centro de operaciones. Ocurrió un fin de semana, aprovechando un momento en el que el equipo había salido a realizar una ronda perimetral de seguridad. Al regresar, encontraron la puerta principal aparentemente intacta, sin cerraduras forzadas, pero en el interior, la alteración era clínica y precisa. No se trataba de un robo común. Los equipos fotográficos de alto valor y las computadoras portátiles estaban en sus escritorios. Sin embargo, los gabinetes de archivo habían sido minuciosamente revisados. Los expedientes falsos que el equipo había dejado como carnada estaban fuera de lugar por escasos milímetros. Alguien, con entrenamiento específico en incursiones silenciosas, había entrado para medir el alcance real de la investigación y buscar los negativos fotográficos de las radiografías de Ocosingo, así como las cintas con los testimonios de los sobrevivientes. Afortunadamente, aplicando el protocolo de dispersión de evidencia, el material original se encontraba fragmentado y resguardado en cajas de seguridad arrendadas bajo nombres falsos en diferentes estados de la República. El allanamiento confirmó la hipótesis de riesgo máximo. Los operadores tácticos encargados de sellar el caso Golonchán Viejo estaban dispuestos a interceptar la información a cualquier costo antes de que ésta llegara a la prensa nacional. Ante este nivel de amenaza física inminente, el equipo de analistas y periodistas adoptó medidas de contrainteligencia defensiva extremas. Modificaron sus rutas de traslado diariamente, establecieron un sistema de códigos de alerta por radio de banda corta para confirmar su seguridad cada 2 horas y evitaron pernoctar en la misma locación por más de un par de días seguidos. La paranoia se convirtió en una herramienta de supervivencia indispensable. Pero la presión no solo se ejercía sobre los investigadores foráneos. La maquinaria del encubrimiento dirigió su estrategia de coacción hacia el eslabón más vulnerable de la cadena probatoria: los propios sobrevivientes celtales y el personal de salud que los había asistido inicialmente. El equipo de investigación recibió informes alarmantes provenientes de sus contactos en la diócesis local, indicando que supuestos funcionarios del registro civil habían visitado los campamentos provisionales en la sierra y los dispensarios médicos. Estos emisarios, bajo el pretexto de regularizar la situación administrativa de los desplazados, sometían a los testigos a interrogatorios de alto estrés psicológico, sugiriendo de manera vehemente que modificar sus testimonios y atribuir sus heridas y el despojo a desastres naturales aceleraría la entrega de ayudas gubernamentales y evitaría futuros contratiempos con la autoridad. Esta técnica de desgaste y manipulación del testimonio representaba un riesgo crítico para la solidez del caso. Un expediente judicial estructurado requiere declaraciones coherentes y sostenidas en el tiempo. Si el Estado lograba sembrar la duda en las víctimas mediante promesas de ayuda condicionada o amenazas veladas, el cimiento testimonial de la investigación se derrumbaría. La urgencia por publicar los hallazgos se volvió imperiosa, no solo como un acto de revelación de la verdad histórica, sino como un mecanismo de protección inmediata para los sobrevivientes. Una vez que la información estuviera en el dominio público y los ojos del país se posaran sobre Chiapas, la capacidad de operación clandestina y represión selectiva por parte de los perpetradores se vería drásticamente reducida. Con el tiempo en contra y el cerco cerrándose inexorablemente, el equipo de investigación se reunió en su locación más segura, a cientos de kilómetros de distancia del foco del conflicto, para integrar finalmente el dossier. Este documento maestro representaba la culminación de meses de trabajo de campo, análisis documental y contención de crisis. Estaba estructurado bajo un rigor analítico impecable, entrelazando las evidencias forenses del terreno devastado, el rastreo de la colusión burocrática y de intereses agrarios de alto nivel, la prueba irrefutable de la manipulación médica y, sobre todo, las voces transcritas y protegidas de aquellos que fueron expulsados de Golonchán Viejo en la bruma de aquella noche infame. El dossier no podía ser presentado ante las autoridades estatales, que formaban parte activa de la estructura de encubrimiento, ni ante las dependencias federales inmediatas, que probablemente sepultarían el reporte en el laberinto infinito de la revisión burocrática,
o peor aún, utilizarían la información para identificar y neutralizar a las fuentes y a los investigadores. La decisión estratégica unánime del equipo fue llevar a cabo una revelación sincronizada y masiva a través de canales de alto impacto, saltándose la intermediación del Estado. Se prepararon copias cifradas para ser enviadas simultáneamente a las redacciones de los periódicos más críticos de la capital del país, a organizaciones internacionales de derechos humanos en Ginebra y Washington, y a corresponsalías de prensa extranjera. El objetivo era generar una onda de choque mediática tan abrumadora que el muro de silencio y desinformación construido sobre Chiapas se resquebrajara desde sus cimientos, obligando al sistema a responder y exponer, bajo el escrutinio global, la anatomía del encubrimiento que intentó borrar a Golonchán Viejo de la memoria de la nación. El mecanismo estaba listo para detonar. Solo restaba apretar el botón de envío y prepararse para las réplicas del impacto. La liberación simultánea de El Dossier generó un efecto dominó que fracturó casi instantáneamente la fachada de tranquilidad institucional que el gobierno de Chiapas había sostenido con tanto recelo. Las redacciones de los medios independientes en la Ciudad de México, tras recibir y verificar la solidez pericial de los paquetes cifrados que llegaron a sus escritorios, dedicaron sus primeras planas y editoriales principales a desmenuzar las entrañas del encubrimiento. La historia de Golonchán Viejo saltó del aislamiento geográfico de la selva para convertirse en el epicentro del escrutinio nacional e internacional. El nivel de detalle contenido en el reporte investigativo, la precisión de los peritajes en la zona de desastre, la cadena de custodia de las evidencias fotográficas de los escombros y, de manera irrefutable, las copias de los expedientes médicos alterados que contradecían tajantemente el discurso oficial de incidentes menores, despojó a las autoridades de cualquier margen de negación plausible. La onda expansiva mediática provocó una reacción defensiva caótica en las más altas esferas del poder. Las oficinas de comunicación gubernamental, que durante meses habían emitido comunicados esterilizados sobre un trámite agrario rutinario, se vieron repentinamente desbordadas por solicitudes de información, cuestionamientos incisivos de corresponsales extranjeros y exigencias formales de aclaración por parte de organismos de derechos humanos a nivel global. El muro de silencio burocrático, diseñado para encapsular la verdad en un radio de cientos de kilómetros alrededor de Citalá, colapsó bajo el peso de su propia inconsistencia cuando se enfrentó a pruebas técnicas y testimonios que no podían ser tachados ni silenciados. El impacto del dossier no se limitó al ámbito periodístico. Desencadenó una presión política insostenible que forzó al sistema de justicia, hasta entonces pasivo y cómplice, a simular, al menos, un proceso de rendición de cuentas. Se abrieron apresuradamente carpetas de investigación a nivel federal, atrayendo el caso para arrebatarlo de las manos de las procuradurías estatales, que habían quedado completamente desacreditadas por su evidente participación en la alteración pericial y médica. Las comparecencias en el Congreso y las interpelaciones a funcionarios de alto nivel se volvieron ineludibles. La primera línea de defensa del aparato estatal consistió en la clásica maniobra de sacrificio táctico, la destitución y el procesamiento selectivo de mandos medios y operativos menores, con el propósito de ofrecer a la opinión pública una ilusión de justicia sin comprometer la estructura superior. Varios funcionarios de la delegación agraria y mandos policiales locales fueron apartados de sus cargos, enfrentando cargos menores por omisiones administrativas o abuso de autoridad en la ejecución de un protocolo civil. Sin embargo, el equipo de investigación original, observando este despliegue legal desde la trinchera del análisis riguroso, sabía perfectamente que estas acciones eran meros cortafuegos. El verdadero objetivo del expediente que ellos habían conformado era apuntar a la cúspide de la cadena de mando, a la intrincada red de terratenientes e influencias políticas que había ordenado la intervención desde la sombra y lucrado con el vaciamiento del territorio tzeltal. A pesar de que el sistema judicial, viciado y resistente a una depuración profunda, logró eventualmente estancar las investigaciones y diluir las responsabilidades en interminables litigios y amparos constitucionales, el triunfo investigativo radicó en la destrucción irreversible de la narrativa oficial. El gobierno nunca pudo volver a afirmar que el desplazamiento fue pacífico o legal.
Las familias terratenientes que habían impulsado la maquinaria del despojo se encontraron bajo un reflector permanente, obligadas a replegar sus intentos de apropiación territorial ante la mirada vigilante de observadores internacionales y la reactivación de los liderazgos comunitarios indígenas, fortalecidos por la evidencia pública de su agravio histórico. Desde la perspectiva del análisis procedimental, el caso de Golonchán Viejo de 1980 se erigió como un hito fundacional y un manual de resistencia táctica en el ámbito de las investigaciones independientes en México. Demostró empíricamente la vulnerabilidad de las coartadas institucionales frente al rigor del cruce de información, como el análisis forense del terreno, la empatía psicológica en la recolección del testimonio y la auditoría exhaustiva de los registros documentales y médicos pueden, en conjunto, desarticular una red de encubrimiento que cuenta con todos los recursos logísticos y de coerción del Estado. La experiencia en Chiapas subrayó la regla de oro de la investigación en entornos de alto riesgo y colusión estructural. Las huellas de una alteración masiva del orden, por más empeño que pongan los perpetradores en borrarlas bajo capas de burocracia o de tierra, son imborrables. Los documentos administrativos apresurados dejan rastros temporales contradictorios. Las intervenciones de fuerza bruta en el terreno, aunque se oculten tras pretextos de inclemencias climáticas, dejan marcas en la topografía y escombros anómalos. Y la anatomía humana, a través del rigor del análisis radiológico, siempre desafía y contradice cualquier expediente médico falsificado que intente minimizar el uso asimétrico de la fuerza. Pero sobre todo, el legado operativo de esta investigación redefinió el concepto del testimonio. El equipo demostró que la verdad no solo reside en los dictámenes periciales firmados en las oficinas de la capital, sino que se resguarda, frágil pero resiliente, en la memoria colectiva de quienes sobreviven en la espesura del bosque y la bruma de la montaña. La capacidad de los analistas para romper la barrera del miedo y el mutismo de la comunidad celtal, transformando el trauma fragmentado en un expediente cronológico coherente y contundente, fue la pieza angular que ancló la evidencia forense a la realidad innegable de lo que ocurrió aquella madrugada de junio. El silencio forzado por el terror dio paso a una voz documental que el sistema jamás pudo volver a silenciar. Han transcurrido décadas desde que la espesa neblina del 15 de junio de 1980 descendió sobre las montañas de Citalá para encubrir la operación que intentó borrar a una comunidad de la historia y del mapa. Hoy, si uno se adentra en la geografía chiapaneca y busca las coordenadas exactas de lo que alguna vez fue el asentamiento original, no encontrará las grandes haciendas ni los desarrollos agroindustriales que las élites prometieron instaurar sobre las tierras arrebatadas. El impacto mediático y la constante vigilancia de las organizaciones civiles frustraron los planes de consolidación territorial de los involucrados en las altas esferas del poder local. Lo que persiste en aquel valle es una zona marcada por un abandono sombrío, un polígono de tierra en disputa perpetua donde la maleza ha cubierto los cimientos demolidos y los restos carbonizados, pero donde la tensión legal e histórica se siente latente en el ambiente. Para las comunidades tzeltales, el suceso no se desvaneció en el archivo muerto de los tribunales agrarios, sino que se convirtió en una cicatriz generacional profunda que redefinió su forma de resistencia y relación con la autoridad estatal. El trauma del desplazamiento abrupto en aquella oscura madrugada forjó una memoria colectiva inquebrantable, una advertencia perpetua sobre la fragilidad de sus derechos ante los embates burocráticos y las alianzas de élite. Las familias que lograron sobrevivir al aislamiento forzado en la sierra y regresaron para intentar reconstruir sus vidas en zonas aledañas lo hicieron con una nueva conciencia organizativa, estableciendo redes de alerta temprana e integración de expedientes legales preventivos, aplicando, sin saberlo, muchas de las lecciones operativas dejadas por los investigadores independientes que documentaron su tragedia. Desde el rigor de la crónica negra y el análisis forense, el caso Golonchán Viejo es un recordatorio gélido y persistente de cómo operan las estructuras de impunidad en el México profundo. Revela con precisión quirúrgica que los verdaderos misterios del país rara vez se resuelven bajo las luces de neón o en los reflectores de los centros urbanos. A menudo se gestan en la quietud de las zonas marginadas, amparados por la lejanía geográfica, el desdén burocrático
y el poder aplastante de la pluma sobre el papel. La alteración sistemática de informes médicos, la invención de coartadas climáticas para aislar una región entera y la emisión de dictámenes territoriales fraudulentos demostraron que la principal herramienta de coerción no siempre es la fuerza física en el terreno, sino la manipulación implacable de la verdad oficial desde los escritorios del poder. El sacrificio operativo de aquel equipo de investigadores, las noches de infiltración en hospitales, los días de rastreo en barrancos interminables y la constante paranoia de saberse vigilados por un aparato estatal hostil, cristalizó en un precedente innegable. Incluso la muralla más impenetrable de encubrimiento sistémico, construida con toda la fuerza del Estado, puede fracturarse si se persigue la evidencia con la paciencia de un perito y la audacia de quien se adentra en lo desconocido. La recolección meticulosa de huellas de rodada en el lodo, el contraste entre una radiografía y un reporte médico reescrito, y sobre todo, la capacidad de escuchar la voz de las víctimas por encima del silencio impuesto, fueron las armas analíticas que desmontaron una versión oficial prefabricada y expusieron ante el mundo la cruda anatomía de un atropello orquestado. Pero en el universo de los expedientes clasificados y los crímenes de Estado en México, la victoria rara vez es absoluta y la justicia nunca es expedita. El caso de Golonchán Viejo no concluyó con sentencias ejemplares para los altos mandos y terratenientes que diseñaron la orden, quienes aprovecharon los resquicios del sistema judicial para diluir su responsabilidad con el paso de los años. La resolución judicial fue, en el mejor de los casos, un ejercicio de contención de daños para el Estado. Sin embargo, en el terreno de la memoria y la verdad histórica, el triunfo investigativo es irrefutable. Se documentó y comprobó un evento que la maquinaria gubernamental intentó extinguir. Los nombres de los perpetradores ocultos, aunque no purguen condenas detrás de barrotes, quedaron irremediablemente asociados a las firmas en aquellos documentos que intentaron legitimar el despojo, y el sufrimiento de la comunidad celtal fue rescatado del anonimato oficial. Y así, mientras la bruma siga cubriendo las madrugadas en la Sierra de Chiapas, la sombra de aquel suceso permanecerá como una advertencia para quienes intentan usar el peso del Estado para reescribir la geografía y borrar vidas humanas de un plumazo burocrático. Los archivos pueden empolvarse, los responsables directos pueden envejecer en la impunidad relativa de sus fueros y la tierra puede cubrir las marcas del operativo. Pero el trabajo metódico de aquellos que escrutaron los documentos, protegieron las cintas y miraron a través de los negativos de rayos X, aseguró que la versión oficial del gobierno nunca más se lea como la verdad. Si este recorrido por uno de los encubrimientos más oscuros y mejor estructurados en la historia burocrática del país logró erizarte la piel y te hizo cuestionar cuántas más verdades permanecen selladas en los sótanos de las oficinas gubernamentales, esperando ser descubiertas. Si quieres seguir acompañándome en este análisis implacable de cómo los investigadores desafían las versiones oficiales y desarman la mentira paso a paso, entonces suscríbete ahora mismo a este canal. Y lo más importante, no te vayas sin antes dejarme en los comentarios el nombre o la pista de ese caso profundo, el enigma histórico de México que nadie quiere tocar y que deseas que analice en nuestra próxima investigación. La próxima vez que escuches que un pueblo entero ha desaparecido por causas naturales o incidentes menores, recuerda que en México, a veces, la noche oculta mucho más que la oscuridad. Oculta los rastros de un operativo perfecto que solo la luz del escrutinio forense y la memoria de los sobrevivientes pueden sacar a flote. Hasta la próxima investigación.